Qué lindo estar por acá con ustedes. Hoy quería compartir con ustedes acerca de ángeles y profetas. Ángeles y profetas en relación al Evangelio de Jesucristo. Los profetas vislumbrando el Evangelio y la persona de Jesucristo encarnada, muchos años a que Jesucristo llegara a ser encarnado, nacer como un bebé, y los ángeles y su actividad presente a lo largo y el desarrollo del Evangelio y de la persona de Jesucristo siendo predicada. Les invito a ir a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, versículo 11 y 12. Serán los 3 versículos. Y para ponernos un poco en el contexto, lo previo, Pedro ya viene hablando, dirigiéndose a los creyentes que tienen esperanza, que tienen una esperanza que él la llama una esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es que se puede llamar viva, una esperanza viva. Y Pedro anima a los hermanos a regocijarse en medio de las pruebas que estaban pasando, porque su fe iba a resultar a través de la prueba en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuese revelado en el futuro, y lo va a hacer. La revelación futura de Jesucristo la estamos por ver, porque no todo está dicho. Y el pasaje enfatiza y utiliza 3 palabras para describir la herencia que tienen los creyentes en Jesús. Una herencia, a ver si la recuerdan, 3 palabras con incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esas primeras 2 son sencillas, pero ya Pablo se adelantó a la pregunta que iba a hacer: ¿qué significa inmarcesible? Algo que no se marchita, ¿sí? Y esta es la esperanza que tiene el creyente. Hay aguas turbulentas que muchas veces nos tocan vivir y tenemos que pasar por ellas. Cuando el barco parece que se tambalea y que nuestras vidas están en peligro, donde tal vez inclusive ni ganas tenemos o muchas ganas de vivir la vida. Y por las cosas que están sucediendo, porque son difíciles. Pero el creyente que está firmado sobre la roca, que es Jesucristo, tiene esta herencia que es incorruptible, que es incontaminada, inmarcesible. Y cuando llegamos a versículos 10, 11 y 12, leemos lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, palabras para ir subrayando en las Biblias, acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, a estos los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para, dice Pedro, nosotros y todos aquellos que hemos seguido a Pedro, administraban estos profetas las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ángeles y profetas y ángeles. Los profetas del Antiguo recibieron revelaciones sobre la salvación por medio de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, y su venida, aunque ellos parcialmente entendían de que ellos no habrían de verlo, y Pedro esto lo deja claro, pero que serían cumplidas en generaciones posteriores. Y también destaca Pedro la actividad de los ángeles que anhelan profundamente
ver el plan redentor de Dios desarrollándose en todo el mundo y a través de toda la historia a partir de que Él resucitó y ascendió. Imagínate a alguien que pasa años estudiando la obra de un gran compositor, leyendo cada nota musical, descifrando cada anotación, estudiando los tiempos de la música, anhelando escuchar esa sinfonía final. Pero esa persona muere antes del concierto. Otro grupo ha visto fragmento de los ensayos de este gran compositor y ellos quedan maravillados. Quedan maravillados con lo que están escuchando en los ensayos de esta futura sinfonía, pero nunca podrán llegar a experimentar el concierto completo por ese gran compositor que había iniciado esa construcción de esta sinfonía. Ahora, imagínate vos y yo, sentados en primera fila, cuando la orquesta finalmente logra interpretar esta sinfonía de forma completa. Empezás a sentir, y aquellos que han ido a un teatro a escuchar una sinfonía, y aquellos que les gusta la música y la riqueza musical, empiezan a darse cuenta que su piel se eriza, que sus huesos empiezan a estremecer, ven la fineza y la riqueza de la estructura musical y empiezan a disfrutar de la delicia de esa sinfonía. Bien, la sinfonía tan esperada por muchos está siendo interpretada delante de tu persona y de mi persona. Estás sentado en las primeras filas, escuchando esta sinfonía, esta gran performance que debuta. Ese es el privilegio tuyo y mío. Ese es el privilegio tuyo y mío que tenemos con respecto al Evangelio. La sinfonía redentora de todos los tiempos, de la eternidad, siendo construida por Dios. Vos y yo tenemos la posibilidad de estar sentados en primera fila, viendo el Evangelio de Cristo siendo desplegado y viendo a la persona de Cristo, el gran compositor, en vivo y en directo, y experimentándolo en la vida personal tuya y yo también. Los profetas estudiaron la partitura. Los ángeles se maravillan hasta el día de hoy por la melodía que están escuchando. Pero nosotros vivimos en el cumplimiento, lo escuchamos, conocemos al compositor y se nos ha dado el honor de compartir esta sinfonía de redención a muchas personas que aún no lo han podido conocer. El evangelio que tenemos fue el anhelo de los profetas y es la fascinación de los ángeles. Y quisiera, a partir de estos versículos que hemos leído, en primer lugar, considerar a los profetas. ¿Qué fue lo que vieron los profetas? ¿Qué fue lo que Dios permitió que los profetas trasladaran y comunicaran para que se supiera algo de lo que habría de llegar a ser esa sinfonía celestial y redentora? En primer lugar, una de las cosas que los profetas entendieron que el gran compositor habría de sufrir, que tenía que sufrir, que era necesario sufrir. Isaías 53, el siervo sufriente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, haciendo referencia a Jesucristo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el versículo 4 es muy impactante porque dice, Jehová, Dios, quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo por vos y por mí. Dios Padre
quiso quebrantar a su Hijo Jesucristo para que Él cargara, sujetándolo a él a padecimiento para que cargara nuestro pecado. En el Salmo 22 encontramos al autor allí usando las palabras que después Jesucristo usó. Ese clamor de angustia: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Zacarías, después otro profeta, habla de él como aquel que habrían de mirar y que lo miraron siendo traspasado. Por lo tanto, los profetas estaban viendo en esta sinfonía de redención eterna, muchísimas gracias por el agua, estaban viendo a alguien que debía sufrir. Pero no queda allí, porque los profetas también vieron que había detrás de ese sufrimiento el pago de un precio de rescate, de redención. Habría de nacer como un niño pequeño, como un bebé, Isaías capítulo 9. Después Daniel en el capítulo 9 también dice que se le quitaría la vida al Mesías, en el versículo 26, que habría de quitársele la vida, estableciendo un nuevo pacto del cual leemos en Jeremías 31. Un pacto que había sido dado a Israel sobre piedra, pero este pacto iba a ser un pacto fresco, renovador, que iba a ser de carne y hueso, que iba a ser parte de la vida de las personas y especialmente aquellas que se entregaran a Jesucristo, reconociéndolo como Salvador. Un nuevo pacto que habría de escribir en su corazón, generando un nuevo pueblo, que es el pueblo que Dios ha traído y ha traído para sí, un pueblo que Él llamaría su pueblo, su iglesia. Los profetas, el sufrimiento del Mesías lo estaban viendo. También estaban observando el costo de esa redención, del pago que Dios mismo tenía que hacer para que esto sucediera. Pero también los profetas estaban viendo la resurrección, estaban viendo la gloria después del sufrimiento. Y allí en el Salmo 16 dice el salmista: no verá corrupción, no lo verá, hablando de la resurrección, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los profetas, el Isaías, nuevamente van a ver que en cada paso que vamos dando, Isaías aparece allí. Si quieres conocer a fondo las profecías de Cristo, ve a Isaías, porque están 99% allí de lo que el resto también cita y habla. Y dice allí que Dios tragará la muerte. Isaías, en el capítulo 25, Dios tragará la muerte, haciendo referencia de que la muerte no podría con el ungido suyo, con Jesucristo. Daniel también habla del Hijo del Hombre que habría de recibir dominio eterno. O sea que la muerte física no iba a poder con él, que iba a resucitar. Pero también los profetas aún vieron más. Hablaron de la salvación que habría de alcanzar a los gentiles. No solamente el pueblo de Israel, también a los gentiles, recordando las palabras de Dios a Abraham, que todas las familias en él serían bendecidas. Isaías 49, luz para los gentiles. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y Malaquías termina diciendo: su nombre será grande entre las naciones. Hace 2 meses atrás, en un entrenamiento misionero, que fue en Estados Unidos, no en Canadá, donde estuve presente, eh, por lo general este entrenamiento misionero es para jóvenes, matrimonios jóvenes que están considerando salir a la obra misionera transcultural. Entonces veo a este matrimonio de 60 años aprox, en mi observación, y me acerco a ellos, me introduzco, comienzo a charlar con ellos,
y les pregunto qué lo había llevado hasta ahí. Y bueno, él había sido piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y era judío. Y él dijo, interesante. Y la razón por la cual estaban allí, ahora estamos jubilados y querían un poquito de entrenamiento para poder utilizar su jubilación e ir a Israel para poder compartir el evangelio de Jesucristo entre su pueblo, donde la mayoría son incrédulos. La salvación comienza por ese pueblo que Dios escogió en Abraham, pero el propósito era para que todas las naciones vieran la gloria de Cristo, que todas las naciones que algún día va a pasar, todos, aun aquellos que le rechazaron, se inclinarán y alabarán el nombre de Jesucristo, por quien es y por lo que Él pudo declarar ser y por lo que todos pudieron llegar a ver y escuchar y también por todo lo que estarán viendo en aquella generación cuando Cristo vuelva. Van a ver al ungido, van a ver al Mesías, van a ver a Jesucristo. Pero también los profetas vieron la gloria futura. Y hacia ahí estábamos yendo. Isaías 11, y vale la pena leer algunos de estos textos. El reinado 1 al 10, y voy a ir seleccionando algunas partes. El reinado justo del Mesías va a ser así. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. El lobo con el cordero. ¿Te imaginas esto? ¿Hoy? ¿El lobo y el cordero? ¿No? No, yo tampoco. El leopardo con el cabrito. Y dice que se van a acostar juntos. No. Hoy, no. De ninguna forma. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Menos. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado, pienso en nuestra pequeña nietita, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Este día viene, cuando Jesucristo decida ponerle un parate a lo que este mundo es y comience un reinado de justicia y de equidad. Esta gloria futura los profetas también la vieron. El pacto eterno de paz, habla Ezequiel. Zacarías dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. Y esto puede ser algo jocoso para muchos hoy. Para muchos gobernantes, esto es una locura, porque piensan de que está en sus manos poder hacer algo para cambiar la sociedad. Y evidentemente nos damos cuenta al pasar las décadas que no, que las cosas tienden a ir un poquito peor inclusive, que en vez de mejorar. Pero va a llegar el día, y los profetas lo vieron. Los profetas vieron, por lo tanto, el sufrimiento del Mesías, el pago que el Mesías tendría que llevar adelante yendo a la cruz para morir por los pecados de la humanidad y resucitar para salvación a los gentiles, y un día, en esa esperanza de la cual Pedro introdujo su carta, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, habríamos de recibir tal herencia todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esto es lo que consideraban los profetas. Esto era lo que veían de antemano y en parte los profetas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Lucas 2 nos habla de dos personas que vieron el cumplimiento de algo que ellos estaban esperando y que ellos creían. Simeón y Ana. Si quieren ir al pasaje para seguir, no lo vamos a leer, pero después lo pueden meditar en su casa. Simeón, una de las primeras cosas que dice,
utilizando las palabras del profeta Isaías, y en ese capítulo 2 está 5 menciones a Isaías, y lo vamos a decir ahora. Versículos 25 y 26. Habla de la consolación de Israel que había llegado. Estaba en ese pequeño bebé, en Jesús que había nacido en un pesebre. Simón era un hombre justo, dice la palabra de Dios allí. Era piadoso. Y dice que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Claro, es que una persona que vive cerca de Dios recibe cosas de Dios y comienza a percibir cosas de Dios, donde hay muchas cosas que tal vez pasan por encima de la mayoría, inclusive de cristianos que están desconectados. Aquellos que están cerca de Dios tienen tal discernimiento que van viendo aquellas cosas y el mover de Dios de diferentes formas y en diferente magnitud. Y acá Simeón lo estaba viendo, lo estaba interpretando bien. Acá estaba llegando la consolación de Israel. Versículo 32, también citando un texto que ya leímos, luz para los gentiles. Simeón diciendo, acá esto no se trata solamente para nosotros como pueblo. Simeón sabía que este que vendría a ser consolación de Israel, también iba a ser luz para los gentiles, para vos y yo, que no somos judíos. Y que iban a pasar los años y que habrían millones y millares y llegando a los pies de Cristo y reconociendo que Él era el soberano y el que estaba cumpliendo sus propósitos. Después Ana, ahí en el medio, versículo 38, nos dice redención de Jerusalén. Isaías 53, que lo leímos y lo mencionamos por arriba muy rapidito. La redención de Jerusalén, bueno, hay muchos que están volviendo a Jerusalén, como este matrimonio que acabo de comentarles. Muchos están llegando a Israel. A pesar de la guerra, los números no bajaron, no fluctuaron, es más, se incrementaron, siguen volviendo, y esto está en la Escritura, no es ninguna sorpresa para nadie, está en la Biblia, siguen yendo, siguen volviendo, el remanente de Dios se sigue juntando en esa tierra santa. La redención de Jerusalén, obviamente que será futura, y va a suceder más adelante. No podemos profundizar en ese tema, pero Ana lo estaba viendo y lo estaba creyendo de parte de los profetas. Y estaba viendo que en Cristo se estaba dando el cumplimiento de esta realidad. Versículo 34, allí en Lucas 2, habla de piedra de tropiezo, que Jesucristo habría de ser piedra de tropiezo. Jesús, cuando predicó acerca del reino, dividió las aguas. Algunos creyeron y algunos no creyeron. Hoy seguramente te ha tocado predicarle el evangelio a una persona y una persona te dice y llega el convencimiento, sí, lo creo y creo en Jesucristo. Y hoy hay personas que están diciendo cuando escuchan hablar de Jesucristo, no, esto no es para mí. Cristo causa tropiezo, causa división. Inclusive la Biblia dice que a veces llega a causar división dentro de la misma familia, de los seres queridos, los más cercanos. Es una piedra de tropiezo y se está viendo todos los días. Y también versículo 35, citando a Isaías, espada que traspasa. Palabras de Simeón. Simeón y Ana estaban viendo lo que los profetas vislumbraban a futuro. Pero quiero dejar los profetas para seguir con los ángeles, y es un poquito más corto. Porque el texto de donde partimos en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, dice que los ángeles anhelan mirar esta actividad del Evangelio siendo predicada a lo largo
de todo el mundo y de todos los tiempos. Anhelan mirar. Esa palabra anhelar, mirar, significa que se inclinan los ángeles con profundo interés para ver cómo vos y yo, Iglesia de Cristo, estamos predicando el Evangelio de Cristo. Los ángeles se inclinan, se agachan para profundamente discernir cuál es la actividad del Espíritu Santo obrando en los corazones que están tan enceguecidos y apartados de Dios y trayéndolos a la luz. Se deleitan los ángeles en esta actividad. Y hay 7 episodios bíblicos que lo vamos a considerar rápidamente. Uno, lo recordamos muy bien, cuando celebran el nacimiento de Cristo, en Lucas capítulo 2. Repentinamente apareció con el ángel que ya estaba hablando una multitud de huestes celestiales. Y dice el médico Lucas que estaban alabando a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El primer episodio, los ángeles allí presentes, y eran multitudes de ángeles que estaban alabando a Dios porque el Hijo de Dios, Jesucristo, había venido a nacer en un pesebre. El segundo episodio que vemos en las Escrituras, Lucas 15, versículo 10, y lo conocemos probablemente hasta de memoria. Los ángeles se gozan delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando los ángeles ven que el Evangelio toca el corazón de una persona, los ángeles explotan de alegría y alaban a Dios. ¿No pasa lo mismo con nosotros cuando vemos una persona que se entrega a Cristo? ¿No nos pasa cuando vemos un bautismo, que sabemos que detrás del bautismo, que es un acto simbólico, está representando qué? Una nueva vida. Alguien que estaba muerto y vivió. Alguien que estaba en oscuridad y vio la luz de Jesucristo. Y celebramos esas acciones divinas y de gracia junto con los ángeles. Celebran el nacimiento de Jesús, se alegran por un pecador que se arrepiente. Tercer episodio, están presentes en la resurrección. Eso lo vemos en Mateo 28 y Lucas 24. ¿Recuerdan cuando las mujeres van a la tumba, ven la tumba de Jesús, está vacía? Esta piedra no se puede remover así nomás, está trancada, sellada por el mismo emperador. ¿Qué está sucediendo acá? Y estos 2 varones con vestiduras resplandecientes aparecen y le hace la pregunta: ¿y a quién buscáis? Me encantan esas preguntas, ¿no? Porque son tan evidentes la respuesta, pero bueno, de tan evidentes que son esas preguntas, nos hacen pensar: ah, sí, él en algún momento dijo que a los 3 días habría de resucitar. Y empiezan a cerrar algunas conexiones. Los ángeles celebrando también la resurrección. En Efesios 3:10 hay un pasaje extraordinario que nos dice, y es el cuarto episodio, pero teórico, no de vida, como lo estamos viendo hasta ahora, porque el apóstol Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Querida iglesia, nosotros le estamos predicando a aquellos que no tienen el Evangelio, porque es una orden y un privilegio que tenemos, una responsabilidad que tenemos como iglesia. Pero cuando lo hacemos, hemos perdido la dimensión de que hay huestes celestiales, ángeles, santos de Dios, que están mirando nuestra prédica y están fascinados con el hecho de que vos y yo salgamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Esto se da todo en una esfera espiritual. Entonces, lamentablemente yo me he encontrado muchas veces predicando el Evangelio a un ser humano adelante mío
Y esa es la dimensión que yo veo. Y pierdo la dimensión de que hay ángeles rodeándome que están viendo que estoy predicando el Evangelio y que están fascinados al ver que esto se está dando. Y toda la obra del Espíritu Santo obrando a través del Evangelio para ganar a estas personas para Cristo. Observan la predicación del Evangelio. Quinto episodio, presencia en la ascensión de Jesús. Entre tanto que Jesús se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿sí? Estaban viendo que Jesús se iba. Entonces no eran solamente los discípulos, apóstoles y algunos más que estaban ahí a la vuelta, unos 120 tal vez, un poco menos, un poco más, pero no eran solamente ellos. Los ángeles estaban presenciando y viendo que Jesús, el resucitado, se estaba yendo, estaba ascendiendo a los cielos. En Hechos capítulo 5 encontramos y recordamos un poco el contexto. Pedro, Juan en la cárcel por haber estado predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué sucede? Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y escóndanse para que no los agarren de vuelta. No, no dijo eso el ángel. El ángel dice: vayan de vuelta a las plazas y continúen predicando el Evangelio de Jesucristo. Con total libertad, vayan, prediquen. Ellos están apoyando la evangelización y quieren que nos movamos en ese sentido para que el Evangelio de Jesucristo sea conocido por todos. Y esto le causa admiración a ellos. Es algo que les causa fascinación. Y en séptimo lugar, se dará en el futuro, estarán presentes en el juicio final. Allí ese juicio final, que lo encontramos en Mateo 13, también en 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles. Dice allí Pablo, con poder, llama de fuego, y van a dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios y que tampoco obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que los ángeles celebran la salvación a través de Cristo. Celebran y anuncian, observan y acompañan todo el desarrollo y el movimiento que el Evangelio causa y gestiona a lo largo de todos los tiempos y de todas las partes donde el Evangelio es llevado. Vamos a leer nuevamente el pasaje donde arrancamos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, hablando de los profetas, sino para nosotros, hoy, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros no solo vemos de lejos o deseamos entender, vivimos dentro de la plenitud del Evangelio. Vivimos en el cumplimiento y en la expansión del Evangelio hoy mismo. Qué privilegio que tenemos, qué responsabilidad que tenemos. El Evangelio nos ha sido revelado, nos dice Pedro, somos testigos de la obra completa de Jesucristo, somos instrumentos en el plan redentor global donde Dios escoge, envía, otros apoyan, oran. La responsabilidad es imperiosa. La tenemos que sentir fuertemente nosotros. Cada vez que ves a alguien reconocer que Jesús puede ser su Salvador,
tenés que saltar en dos patas, decimos, ¿no? Qué espantoso, pero con los dos pies y elevarnos y simplemente el tema que, claro, en la caída después mi rodilla me va a pasar factura, pero nos tiene que llenar de tanto gozo como los ángeles y quedar fascinados con cómo Dios obra en los corazones de la persona, que a veces siento que es patéticamente demasiado frío para festejar estos trofeos de la gracia de Dios que van siendo desplegados a medida que pasa el tiempo de vidas que reconocen a Jesús como Salvador. Deseo de invertir tiempo, energía, horas en el discipular a personas para que conozcan a Jesús y que puedan madurar en su fe. Tienen que ser cosas que nos cautivan y que no estamos dispuestos a negociar. Van a haber decepciones, van a haber tropiezos, van a haber tristezas, pero jamás ninguna de ellas puede opacar esa gran alegría y ese gozo que debo tener en mi ser, de poder transmitir el Evangelio y de ayudar a otros a conocer a Cristo más profundamente. Tenemos toda una sinfonía siendo desplegada delante nuestro y podemos llevar esta sinfonía a todo el mundo, empezando cruzando la calle, cruzando el planeta, donde sea, donde Dios quiera, hay una sinfonía en la cual nos podemos juntar, cada uno será una parte fundamental de ese engranaje en ese concierto que se llevará a cabo, pero muchos llegando a conocer a Cristo. Hermanos, creo que estos 3 versículos de profetas y ángeles, por lo menos a mí, me ha provocado asombro, gratitud y también genera en mí ganas de acción, más acción. Cuando pienso que tal vez es donde menos acción tengo que tener, me genera más ganas de salir y ser parte de esta sinfonía global que está impactando en las vidas de tantas personas. Recordemos que estamos en el asiento en primera fila de esta gran performance. Ese es el privilegio que tenemos con el Evangelio. Los profetas estudiaron la partitura, hicieron su parte. Los ángeles se deleitan y se maravillan y se fascinan con la melodía hoy, en el presente. Pero nosotros estamos viviendo el cumplimiento de todo lo que ellos anhelaron y están viendo. Hemos escuchado el Evangelio, conocemos al compositor, conocemos a Jesucristo, nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida, y estamos allí listos y preparados para compartir de esta sinfonía, esta obra maestra con un mundo que necesita de esperanza, que necesita de paz y que solamente puede ser hallada en el Señor Jesús. Oramos. Nuestro Dios y Padre, hoy estamos muy agradecidos y en realidad maravillados porque tú, un Dios santo, eterno, te estás acercando permanentemente a la humanidad y lo has hecho a través de Jesucristo, por medio del sufrimiento de Jesucristo en la cruz, pero también a través de la resurrección, acciones de parte tuya que a nosotros nos dejan maravillados y sin palabras. Gracias. Gracias por los profetas fieles que buscaron y proclamaron una salvación que ellos no veían completamente. Y gracias por mostrarnos también a los ángeles, contemplando con asombro tu gracia siendo desplegada hoy en el Evangelio, en la persona de Cristo Jesús. Gracias porque nosotros hoy vivimos en la plenitud de lo que ellos anhelaron. Gracias y te pedimos que no perdamos en ningún momento el aprecio por el regalo que nosotros tenemos. Que haya en nosotros corazones que ardan con gratitud, con asombro, reverencia. Ayúdanos a abrazar el Evangelio con todo nuestro ser y compartirlo con valentía. Danos ojos para ver a los perdidos, oídos para oír el clamor del mundo y pies dispuestos a ir donde tú nos envíes. Haznos fieles al compartir, al proclamar, a ser pacientes y ser generosos con el mensaje que a nosotros nos alcanzó. Te bendecimos, nuestro Dios, te damos gracias
y te damos gracias porque somos parte de esta sinfonía de redención. En Jesús oramos, nuestro Salvador, nuestro Señor y también nuestra canción. Amén. Que Dios les bendiga.